Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de $120 millones. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. El día de hoy tocaremos una inquietud que últimamente hemos notado que suena más. ¿Es momento de salir del país? Hay muchas inquietudes que tienen que ver con la situación actual, como política, económica, como tal vez temas como de inseguridad, feminicidios, de pronto decisiones gubernamentales que nos hacen pensar como de, ¿será momento de moverme a otro lado? Porque a lo mejor el país se pone en una situación más complicada. O simplemente tengo las ganas de experimentar vivir en el extranjero o vivir en otro país. Bueno, hoy queremos hablar de qué tendríamos que considerar si queremos salir del país. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Es un tema muy interesante en toda la palabra, digamos, desde por qué hay movilidad entre países, ¿no? Ahí nos podemos meter mucho. Específicamente queremos hablar desde el punto de vista financiero. Si ya son de las personas que andan diciendo como debería de pensar si tengo que tener un plan B. Justamente hace unos días, platicando con clientes de Venezuela, de Argentina, para ellos era algo que tenías que tener cuentas en otra moneda. En México no es tan común, digamos, este concepto de decir, pues que yo gano pesos, compro un terreno que está en pesos, compro una casa que está en pesos, ¿no? Y todo mi patrimonio, ¿no? Es muy común que la mayoría de los mexicanos y mexicanas tengan el 90%, 99% de su patrimonio en pesos. Y nunca nos ponemos a pensar en diversificar ese riesgo de país que tenemos por ser un país en desarrollo, independientemente de la situación, cuando muchos de nuestros compatriotas de otras economías de América Latina, para ellos es muy evidente que deben de tener forzosamente cuentas en otra moneda, ¿no? Es muy común, ¿no? Gente que de Panamá, Argentina, Colombia, Venezuela ni se diga, Uruguay, etcétera, están muy acostumbrados, Chile, están muy acostumbrados desde el punto de vista financiero a que saben que deben de tener una parte de su vida financiera en otra moneda, diversificar, ¿no? En algo que sea más sólido, ¿no? Entonces, antes de pensar de si necesariamente quieres poner un pie fuera del país, es importante entender que hay métodos, hay cosas que puedes hacer estando aquí en México y diversificar gran parte de tu capital. Hemos hablado incontables ocasiones de la importancia de invertir en el mercado de valores, pero en esta ocasión queremos hacer un paréntesis para decir, es que sí, por supuesto, a través de casas de bolsa en México, GBM, Actinver, a través de planes, Allianz, que recuerden lo pueden adquirir a través de nosotros, puedes estar invirtiendo en el mercado de valores. Nada más que muchas veces se nos olvida que también podemos invertir en el mercado de valores en Estados Unidos, no solamente a través de instituciones nacionales. Oye, ¿yo puedo tener una cuenta en Estados Unidos? Sí, mayoritariamente es complicado, pero nosotros hemos desarrollado metodologías que nos permiten tener de una forma rápida y sencilla una cuenta en Estados Unidos a nuestro nombre, no a nombre de cada quien, de cada uno de nuestros clientes o clientas, y que tienen mucha protección jurídica distinta a las cuentas que son locales. Por ejemplo, alguien que tiene una cuenta de inversión, llámese en Citibanamex o en UBS, pero si la tiene en México, si llegara a desaparecer la institución financiera, no existe, como el IPAP, que sí para cuentas de banco, no existe para cuentas de casa de bolsa un seguro. Si desaparece la casa de bolsa, mal por ti.
no hay mucho que puedas hacer. No existe esa protección jurídica. En cambio, en Estados Unidos está el famoso SIP, que es el Security Investor Protection Corporation, que te protege hasta por $500,000 la cuenta, sin importar, que usualmente la pregunta es que nos hace, oye, pero yo soy mexicano, sí, no importa. Lo que está protegiendo es la cuenta, ¿no? Si llegara a pasarle algo a esa casa de bolsa, bueno, estás protegido hasta por $500,000. Y obviamente porque en Estados Unidos se invierte mucho más en el mercado de valores, por lo tanto existe una regulación. Bueno, Estados Unidos es caso especial porque es el país donde más existe regulación del mundo, específicamente para el tema del mercado de valores, ¿no? Entonces, en México existe en el sector financiero una regulación muy, muy estricta, pero bueno, en comparación a Estados Unidos, pues sí, obviamente, específicamente para el tema del mercado de valores, pues ahí estamos todavía algo lejos, ¿no? Entonces, una persona que quiere invertir $10,000, $15,000, $20,000 lo puede hacer a través de nosotros, tener su cuenta de inversión en Estados Unidos, y a través de la metodología de armado de portafolios que le hemos hablado en otros episodios, pueden tener un portafolio específicamente en Estados Unidos, sí, independientemente de que estén invirtiendo en el Standard & Poor's 500 o en alguno de los ETFs que armaremos en el portafolio. Tienes la cuenta que está invirtiendo en el mercado de valores en Estados Unidos. Entonces ya en ese momento obviamente sale de la jurisdicción del SAT, sale de la jurisdicción en México, porque es una cuenta que está en otro país, independientemente de la tesis de inversión. Oye, sí, pero la tengo en otro lugar, por lo tanto ya tengo ahí un beneficio de estar diversificando mi patrimonio. También, por ejemplo, en el tema fiscal, hablando específicamente de estas cuentas de inversión, la parte fiscal yo me voy a hacer responsable del pago correspondiente en mi país de residencia. Entonces, yo puedo tener una cuenta de inversión en Estados Unidos, pero si lo quiero liquidar en México, lo puedo liquidar en México pagando mis impuestos en México. Entonces, no es limitante. A lo que voy es como si tengo una cuenta de inversión en Estados Unidos, no necesariamente la tengo que liquidar en Estados Unidos. Porque estamos hablando de este tema, entonces no vayan a creer que se tienen que ir a vivir allá para liquidar esa cuenta. O sea, evidentemente donde tengan su residencia fiscal, pues bueno, ahí se puede. Ahora, en otro punto, y bueno, más bien, antes de pasar al siguiente punto, queremos también recordar el tema de los pilares financieros. Si están pensando hacer un movimiento de residencia, pues bueno, va a ser súper importante que recordemos siempre que tener un buen control de deudas, un fondo de emergencia y estar haciendo algo para el retiro va a ser fundamental antes de tomar otra decisión, porque recuerden que en estos pasos de planeación financiera, el tercer paso son los pilares financieros, pero el cuarto paso es construir, es decir, otras metas financieras. Así que siempre tenemos que tener construido eso. Y hablando particularmente del tema de control de deudas, si están pensando en cambiarse de país como para hacer borrón y cuenta nueva de lo que alguna vez hicieron con su buró de crédito o con su historial crediticio en el país, pues bueno, la noticia es que los va a seguir como la sombra, porque hay que cuidar el historial crediticio aquí si quiero construir vida financiera en otro país, porque evidentemente eso también se reporta. Ahorita hablaremos más a detalle el tema del crédito, pero como bien menciona Brenda, es importantísimo el tema de los pilares financieros. Si tenemos problemas financieros en nuestro país, nos los vamos a llevar. Si somos mal administrados, nos los vamos a llevar. Hay historias miles, hay asociaciones que se dedican a eso. Por poner un ejemplo, a los cientos de miles de mexicanos que se van a Estados Unidos, que usualmente dicen para ahorrar y regresar y comprar una casa, y el tema es que se llevan esos hábitos. Entonces se van, están 10, 15, 20 años y cuando regresan con las manos vacías. Y entonces, oye, pero es que estaba ganando más y en dólares y lo que quieras. Sí, pero acuérdense que eso es independiente de la moneda en la que estás ganando. Buenos hábitos financieros son buenos hábitos financieros. Entonces, ténganlo muy en cuenta, ¿no? Sin importar al país que se muden, si no tenemos buenos hábitos financieros, va a ser exactamente igual, ¿no? Y bueno, la diferencia es que en el caso de Estados Unidos hay otras tantas repercusiones que no necesariamente existen en México. De las más conocidas es que en Estados Unidos te puedes declarar en quiebra, ¿no? Y aquí no, es como aquí no te puedes declarar en quiebra, sígueme pagando, ¿no? Y en Estados Unidos, vivir en quiebra. Exacto, aquí viven la mayoría quebrados. En México no existe, por ejemplo, esa figura. En Estados Unidos existe y es todo un tema, porque entonces
Y en México también está pasando, como cada vez más tienes que tener servicios financieros para que tengas acceso a servicios, transporte público, etcétera, 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 etcétera. Muchas veces lo que termina pasando a la gente que se declara en quiebra es que se vuelve casi imposible salir en quiebra, porque para que te puedas declarar salir en quiebra tienes que hacer gastos, ¿no? Frente a esto, oye, no tienes dinero y se vuelve un ciclo ahí terrible, ¿no? En México hay algo similar, cada vez se está acabando más el uso del efectivo, pero sucede cuando es que ya quemé una tarjeta y ya tengo la quita y aquí y allá. Es algo, digamos, similar, ¿no? Como que se te van cerrando las opciones hasta que ya no tienes acceso al sistema financiero. Oye, y no me deposites en esta cuenta porque inmediato me van a tomar lo que debo, etcétera. Y es algo similar, ¿no? Nada más que aquí no existe, por ejemplo, ese concepto. Bueno, que esto que dices, que el acceso al sistema financiero, justamente como un buen comportamiento, es una llave para poder entrar al sistema financiero de otro país. Creo que le diste al punto clave, Bren. La palabra es justamente acceso al sistema financiero. Ya les acabamos de decir que es posible que tenga acceso al sistema financiero, a las inversiones particularmente desde México. Sí es posible, ¿no? O sea, pueden agendar una reunión con nosotros y preguntar específicamente por nuestro instrumento para inversiones en el extranjero. Entonces, sí es posible tener acceso al sistema financiero. Tradicionalmente, el que te permite que puedas hacer muchas más cosas es una cuenta de banco. Y tener una cuenta de banco en Estados Unidos, estando desde México, ¿es posible? Sí es posible. ¿Es medio complicado? Sí es medio complicado, ¿no? Hay algunas alternativas. Algunos bancos grandes a veces aceptan a cierto tipo de clientes y les permiten hacer, digamos, esto, pero no está accesible para la mayoría de las personas, ¿no? Son cuentas que usualmente, ya sabes, te requieren que seas el premier del VIP, y entonces algunos bancos que son internacionales tienen esa opción para poderte brindar ese servicio. De los más conocidos es HSBC. Si les interesa más, agenden una reunión con nosotros, ¿no? Es muy importante el tema de la cuenta de banco porque literalmente si estás planeando moverte a los Estados Unidos, lo vas a ocupar virtualmente para todo, ¿no? Si luego quieres rentar, pues te van a pedir estados financieros. ¿Por qué? Porque necesitan saber si estás ganando dinero o no, para ver si vas a poder pagar renta o no. Es una herramienta, digamos, vital. Muchas de las personas que se van de ilegales sufren mucho porque nunca logran tener cuentas de banco. Y obviamente es un tema de que no tienes cuenta de banco, no puedes ahorrar, como que naces y mueres todos los días, por lo tanto no te permite construir patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí termina siendo un tema importante. Hay algunos bancos, cada vez hay menos, que permiten aperturar cuentas si no tienes el famoso Social Security Number, que es, no sé exactamente cuál sería el equivalente, podría ser a lo mejor como el CURP, pero no exactamente, porque es como un CURP, pero ligado con RFC, y como que te sirve para virtualmente todo, ¿no? Es como una mezcla de entre CURP, RFC y con eso además saben dónde vives, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchas implicaciones. Usualmente es de los primeros datos que te piden cuando quieres abrir una cuenta de banco. Entonces no es tan sencillo, pero hay algunas opciones en las que eventualmente podrías tener una cuenta de banco, ¿no? ¿Por qué es tan importante si estás planeando moverte a otro lugar, tener una cuenta de banco? Que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, porque eso te daría la entrada al crédito. Y el crédito ya sabemos que es una de las opciones que nos permite tener acceso a muchas cosas, sobre todo el tema de vivienda, y trae ahí una serie de consecuencias, patrimonios intergeneracionales, etcétera. Hace ratito mencionaba justamente, oye, ¿qué pasa si aquí ya estoy bien endeudado y borrón y cuenta nueva y me quiero ir? Bueno, ¿qué creen? Usualmente ya hay empresas internacionales, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero lo vamos a poner en la descripción, que se dedican a hacer una especie de background o reporte de buró de crédito internacional. Y básicamente lo que están haciendo es te piden una serie de datos, van a checar tu buró en buró de crédito o en círculo de crédito y dependiendo, pues ahora sí que como estés, van a dar un veredicto a la institución financiera en la que estás consultando, ya sea para una tarjeta o un crédito. Y obviamente si tu buró está mal,
pues eso ya te va a dejar una nota, ¿no? En Estados Unidos el score más conocido es el FICO Score, que es, digamos, el equivalente al score que genera Buró de Crédito. Y es muy importante, ¿no? Si ya desde un inicio, oye, pues el gran problema es que si checaste una vez tu buró internacional, estás bien endeudado, traes quitas, etcétera, en ese momento lo reportan y en ese momento se te empieza a hacer un score. El problema es que si ya traes ahí mal score, pues obviamente desde un inicio te van a poner, o sea, ya empezaste en -10, ¿no? Entonces ahora tienes mal score y de aquí a que se pueda reparar esa situación, te vas a tardar un rato, ¿no? ¿Por qué es importante esto de si tenemos buen score o mal score? En México, insisto, para los que dicen es que yo no ocupo crédito, pues a lo mejor no les está dando sentido, pero para los que sí les sirve para tener acceso a un automóvil, una casa, etcétera, sí se vuelve bien importante. En Estados Unidos es muy común que para la gente que tiene mal crédito son los famosos créditos predatorios, ¿no? Que no son muy claros en la información y terminas pagando montos muy importantes. Usualmente son tasas variables, por lo tanto, eventualmente puedes llegar a pagar muchísimo más, ¿no? Y todavía peor, tiene un componente que a veces se le conoce en inglés como balloon payments, que es, no, espérate, es que primero nada más vas pagando intereses. Entonces se vuelve una máquina bien compleja, porque es como si yo te dijera, mira, 2 años, Bren, vas a pagar puro permiso, ¿no? El famoso, ¿cómo se llaman las tarjetas? El saldo, el pago mínimo. El pago mínimo, ¿no? Oye, estás pagando puros pagos mínimos, que es un permiso para que te siga debiendo. Oye, 2 años pagaste un pago mínimo, luego empezaste a pagar intereses y el famoso balloon payment es cuando el capital lo debes de pagar al final del préstamo. Entonces imagínate una persona que pronto está pagando $300, $300, que ahorita vamos a hablar del tema de equivalencias en tema de cuánto gano y demás, y que muchas veces ahí nos podemos llegar a confundir. Luego te suben ese pago y luego al final debes de dar un monto de capital muy importante. Y entonces ahí la gente es donde se quiebra, tienen que recuperar los automóviles y es toda una industria enorme en Estados Unidos que está atacando precisamente a las personas que tienen mal historial crediticio, ¿no? O sea, sí es súper importante el tema del crédito. Vamos a hablar rápidamente de este tema que creo es muy importante, ya en alguna ocasión lo mencionamos, el famoso poder de paridad de compra. En términos económicos, y ahorita lo vamos a explicar de una forma más sencilla, no es otra cosa más que, a ver, una persona que gana $3,000 en México compra muy distinto a alguien que gana $3,000 en Estados Unidos. No es equivalente. Eso es lo que nos está diciendo este concepto económico que se le conoce como el PPP, Purchasing Power Parity. Lo que nos está diciendo es, se le conoce como el tipo de cambio teórico. Es, oye, ¿cuánto debería de equivaler? Y vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, una persona que gana $600,000 al año, tratando de hacer este cambio con información que proporciona el Banco Mundial, nos dice, oye, ¿sabes qué? Una persona para que pueda comprar lo mismo necesita ganar aproximadamente $60,000 en Estados Unidos para tener el equivalente en estándar o en calidad de vida. ¿Por qué es tan importante entender este concepto? Si obviamente hacemos, y dependiendo de cuándo nos estés escuchando, pues imagínate que el tipo de cambio está más o menos a 20 pesos por dólar, no darían los números. Uno dirá, oye, uno aquí gana $600,000, en Estados Unidos necesito ganar $60,000, que es el doble. Necesito ganar 1,200,000 para poder tener el mismo nivel de vida. Y ese concepto creo es bien importante. Muchas veces tenemos algunos clientes que les hacen ofertas dentro de las empresas que trabajan de decir, oye, tú tienes la movilidad de poderte mover a los Estados Unidos. Y llega la propuesta laboral. Y muchas veces se emocionan porque dicen, Ricardo, voy a ganar el doble. Y yo le digo, perfecto, vas a ganar lo mismo. O sea, literalmente te están pagando el doble porque con eso puedes tener el mismo nivel de vida que ahorita tienes en México. Sí, que ese es un error común, ¿no? De pronto como que calculan de, voy a ganar el doble, pero no están considerando que van a gastar el doble. O mucho más, dependerá la ciudad, ¿no? Claro, porque los servicios cuestan diferentes, o sea, la comida cuesta diferente, la renta cuesta diferente, entonces no se pueden medir así de lineales. Tomando información de un portal que se llama Numbeo, que se dedica justamente a hacer estos comparativos, ¿no? En tema de precio. Por ejemplo, en los
Ángeles, se calcula que en general el costo de vida comparado a la Ciudad de México sin renta es aproximadamente un 98% más alto. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces cuando estamos comparando ciudades, países, el tema usualmente de casa es como de los gastos más relevantes, ¿verdad? No es lo mismo pagar una renta en Nueva York o San Francisco que a lo mejor en Dakota del Sur. Obviamente son montos distintos, ¿no? Pero imagínense, en Los Ángeles contra Ciudad de México, al menos es un 98% más alto. Y en renta, en promedio, para los que se quejan que la renta de la Ciudad de México es muy cara, en Los Ángeles en promedio es 274% más caro. Se calcula que en promedio los gastos para una persona mensualmente en Los Ángeles por persona son alrededor de 21,000 pesos o $1,000 sin tomar en cuenta el gasto de la renta, ¿no? Entonces ahí es donde ya nos empezamos. Hay un ejercicio que hace todos los años The Economist que se llama el Big Mac Index, que básicamente está explicando lo mismo. Dice, oye, dependiendo del país, ¿cuánto te cuesta una Big Mac? Y al final del día ese ejercicio que está haciendo The Economist es dependiendo el lugar, la vida es más cara. Por lo tanto, necesitas tener más dinero, ¿no? Una persona que aquí gana a lo mejor 600,000 pesos al año, que podremos decir que le va comparativamente contra el salario promedio, oye, pues le va bastante bien. Si toma sus $30,000 al año, en Estados Unidos eso es clase media baja. Oye, $30,000 estás casi en la pobreza. Pues no necesariamente te alcanza para lo mismo. Como decíamos, necesitaría tener al menos $60,000 para seguir estando ahí, pues más o menos, ¿no? Digamos, en el caso de los Estados Unidos. ¿Alguna otra ciudad? Chicago, por ejemplo, el costo, justamente sin considerar la renta, es 95% más caro que la Ciudad de México. Entonces, bueno, eso ya nos va dando una idea. ¿Y qué tal San Francisco, que es de las más caras? San Francisco, por ejemplo, está interesante. Solo el gasto, digamos, sin tomar en cuenta renta, es casi un 147%, calculado en casi 30,000 pesos, gastos para una persona, ojo, sin renta. La renta, que sí es de los más caros pero del mundo, es casi un 374%. Vamos a poner un poquito en números, ¿no? Si la renta promedio, que ya sabemos que es una locura, ¿no? Porque el salario promedio en México son 10,000 pesos, ¿no? Y la renta promedio son 15,000. Entonces imagínense, ese departamento de 15, 20,000 pesos, multiplícalo casi 4 veces, quiere decir que hay que pagar casi 4 o 5,000 dólares promedio, muchas veces por apartamentitos que tienes que estar compartiendo, ¿no? Entonces, sí, obviamente ya empezamos a tener una idea de que es mucho más caro. Otra de las ciudades donde hay muchos paisanos, por supuesto, es Houston, entre otras. Ahí es un 123% más caro, ¿no? La renta, y un 69% más caro el costo de vida. Dices, ok, sí es más caro, pero no tan caro como Los Ángeles, Chicago y San Francisco comparativamente, ¿no? Y calculan que aproximadamente una familia de 4, por ejemplo, pues necesita alrededor de $3,200 o casi 65,000 pesos sin tomar en cuenta la renta. Algunos otros países donde usualmente se mueven los mexicanos es, por ejemplo, Canadá. En Vancouver es alrededor de un 86% más caro el costo de vida, y en renta es casi un 159% más caro que en la Ciudad de México. Regresando a este concepto del poder de paridad, quédense un poquito con esta cifra. Vamos a ocupar números cerrados. Alguien que gana, por ejemplo, 1,000,000 de pesos en México, ¿verdad? ¿Cuánto necesitaría ganar en Estados Unidos para que sea comparable? Son casi $100,000 que necesitaría estar ganando en Estados Unidos para poderse dar el mismo nivel de vida, ¿no? Alguien que gana aquí en México 1,000,000 de pesos, oye, pues aproximadamente necesito ganar $100,000 para poder estar comprando las mismas cosas, ¿no? Digamos que es importante tener en cuenta este concepto, ¿no? En España, Madrid, también, que es uno de los lugares donde hay más mexicanos, por ejemplo, no es mucho más elevado de la Ciudad de México.
tomen en cuenta que la Ciudad de México ya de por sí es cara, ¿no? Entonces estamos tomando un parámetro que es caro. Si empezamos a comparar con otros estados, bueno, ahí el porcentaje sí sería mucho más alto, ¿no? Por ejemplo, en la renta es un 35% más caro que la Ciudad de México, que a lo mejor alguien que vive en la Nápoles dice es como precios de Polanco. Pues más o menos. Es más o menos en el caso de Madrid. Y el costo de vida es un 28%. Entonces, digamos, diríamos, oye, está un poco más ajustado. Algunas otras ciudades, tenemos por ejemplo Toronto, donde también en Canadá hay muchos mexicanos. Ese es casi un 125% la renta más cara y sí el costo de vida un 81%. Para terminar, por ejemplo, en Alemania, Berlín, que es de las principales ciudades, también una ciudad bastante cara, es cerca de un 71% más caro la renta y cerca de un 54% más caro el costo de vida, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en salir de nuestro país, hay muchos factores que tenemos que considerar, posiblemente, y no por ser el menos importante, pero los impuestos terminan siendo muy relevantes. Uno de los gastos que muchos de nuestros clientes empiezan a tener cuando se van a través de programas de movilidad que existen en sus empresas a los Estados Unidos es el costo de todo lo que tiene que ver con impuestos. Y no me refiero solamente a pagar impuestos, sino el hecho de que forzosamente debes de tener un contador. Y ojo, debes de tener un buen contador, porque si no es muy fácil que termines en la cárcel, ¿no? Y además, usualmente aquí en México están acostumbrados muchas personas que son asalariados a decir, es que yo no necesito contador porque lo paga mi empresa. En Estados Unidos no importa que seas asalariado, necesariamente tienes que tener un contador. Además de que es un sistema mucho más complejo que el de México, que el México es de los más decentes del mundo, digamos, no sencillo, pero digamos es relativamente decente. Estados Unidos sí está catalogado como de los modelos más complicados del mundo, porque tú debes de decir, oye, ¿cuánto debes? Cada año te llegan formatos, además por correo postal, de cuánto debes de pagar. Estás mal, vas a la cárcel, ¿no? Entonces, literalmente así funciona. Aquí estamos bien felices porque en el SAT ya viene precargado y toda la información y hasta tus devoluciones. No, allá literalmente te llega un formato para que tú digas cuánto debes de pagar. Y si está mal, entonces te metes en un problema, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los gastos. Las que se llaman las utilities, ¿no? Luz, agua, etcétera, que en México, porque están altamente subsidiados, usualmente como que digamos no nos mueven tanto nuestro presupuesto. Allá pueden llegar a ser, dependiendo del estado, hasta un 10%, ¿no? Entonces sí se vuelve, digamos, un gasto que a lo mejor antes no teníamos contemplado, que termina siendo considerablemente alto. Pues bueno, estos son algunos de los datos que podemos hablar cuando alguien está pensando en moverse a otro país. Hablamos principalmente de Estados Unidos, pero hay otros casos, ¿no? Si tú eres de los que está pensando que es momento de salir del país, recuerda que lo primero que puedes hacer es empezar a diversificar y tener inversiones en Estados Unidos, y nos puedes contactar para que abras hoy mismo tu contrato de inversión en una casa de bolsa en Estados Unidos sin tener que moverte desde tu sillón. Y recuerda que la recomendación básica siempre es investiga, aprende al respecto, no te vayas con me van a pagar tanto y ya con estos ahorros puedo vivir unos meses. O sea, hay que investigar más justamente de lo que hablamos aquí, impuestos, el costo de vida, todo esto. Entonces, pero bueno, si hoy en día tienes la inquietud, no sabes si se va a realizar un plan así o no, pero quieres invertir en otro país, pues bueno, aquí estamos para asesorar en ese tema. Recuerda que nos puedes encontrar como Network MX, nos puedes buscar como asesorfinanciero.com.mx. Si estás buscando cualquiera de los productos o servicios financieros que mencionamos en este podcast, recuerda que te puedes acercar con nosotros para una asesoría completamente sin costo. Muchas gracias y hasta la próxima.